Bueno, en este video vamos a explicar diferentes cosas sobre las propiedades eléctricas de las células y bueno, uno de ellos va a ser el potencial de equilibrio. Las neuronas generan señales eléctricas mediante cambios controlados en la permeabilidad a iones específicos, como van a ser el sodio y el potasio, de su membrana celular. Antes de revisar con más detalle estas señales que se generan, primero necesitaremos comprender cómo funciona la permeabilidad de la membrana de una neurona en reposo. Para el potencial de membrana de la célula, el punto de referencia es el exterior de la célula. En la mayoría de las neuronas en reposo, la diferencia de potencial de la membrana es entre 30 a 90 milivolts, con el interior de la célula que es más negativo que el exterior, es decir, las neuronas tienen un potencial de membrana en reposo o simplemente el potencial de reposo. Debido a que hay una diferencia de potencial en la membrana celular, se dice que la membrana está polarizada. Si el potencial de la membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se despolariza. Si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se hiperpolariza. Y bueno, nos preguntamos de dónde viene el potencial de membrana en reposo. Y bueno, el potencial de membrana está determinado por la distribución desigual de iones, que son las partículas cargadas, entre el interior y el exterior de la célula, y por las diferencias en la permeabilidad de la membrana hacia diferentes tipos de iones. Estos tipos de iones más abundantes van a ser los que tienen carga positiva, que son los cationes, que en este caso serán sodio y potasio, y los iones con carga negativa, que son aniones orgánicos. Y bueno, nos preguntamos cómo los iones van a cruzar y debido a su cara, no pueden pasar directamente a través de las regiones de lípidos hidrofóbicos. Tienen que utilizar canales de proteína especializados que proporcionan un túnel hidrofílico que cruza la membrana. Algunos canales iónicos son altamente selectivos para un tipo de ion, pero otros permiten el paso de varios tipos de iones. Los canales iónicos que permiten principalmente el paso son de potasio, que se denominan canales de potasio, y los canales iónicos que permiten principalmente el paso de sodio se denominarán canales de sodio. Como en el siguiente GIF vamos a ver cómo entran los iones de sodio y salen los iones de potasio. En el caso de los canales de cloruro vamos a tener que son similares conceptualmente a los canales de sodio, y estos aniones solo van a ser las cadenas laterales con carga negativa de las proteínas. Y bueno, estas proteínas suelen ser grandes, voluminosas y se conservan recluidas dentro de la célula. Bueno, ahora veremos el potencial en reposo de las neuronas. Debido a que tanto el potasio como el sodio pueden atravesar la membrana celular, estos iones se mueven en la dirección de sus fuerzas impulsoras químicas. Es decir, los iones de potasio salen de la célula y los iones de sodio entran en la célula. Sin embargo, el movimiento hacia afuera del potasio excede el movimiento hacia adentro del sodio, porque la permeabilidad de la membrana al potasio es mayor que la permeabilidad del sodio. Eso se puede apreciar en la imagen A. En estas condiciones se produce un movimiento neto hacia el exterior de la carga positiva, que da lugar a un potencial de membrana negativo, como se ve en la figura B. A medida que continúan los flujos desiguales de sodio y potasio, el potencial de membrana se vuelve más negativo. Sin embargo, no aumenta porque el potencial de membrana negativo ejerce fuerzas impulsoras eléctricas sobre los iones de potasio y sodio que se oponen al movimiento del potasio y pues mejora el movimiento de sodio, como se puede apreciar en la tercera imagen. Por lo tanto, a medida que el potencial de membrana se vuelve más negativo, el potencial hacia afuera del potasio se ralentiza, mientras que el sodio hacia adentro se acelera, como se logra ver en la cuarta imagen. Eventualmente, los flujos de los dos iones se vuelven iguales y opuestos, de modo que no hay movimiento neto de carga positiva dentro, o como se logra ver en la quinta imagen. En este punto, el potencial de membrana se mantiene estable en aproximadamente menos 70 milivoltios, que es un valor típico del potencial de membrana en reposo de una neurona. Eso se profundizará más en el potencial de acción. Bueno, el potencial de acción se produce mediante cambios rápidos en el potencial de membrana por efecto de un estímulo o un impulso nervioso.
Son el resultado de cambios en la permeabilidad iónica de la membrana celular mediante iones específicos como lo son el sodio y el potasio que se propagan a lo largo de la superficie de células excitables. El potencial de acción se divide en tres fases. La fase de reposo, que es antes del potencial de acción, y en esta la membrana está polarizada. Durante esta fase, el potencial de membrana es negativo y tiene un valor de menos 90 milivoltios. En la segunda fase tenemos a la fase de despolarización, donde la membrana es muy permeable de los iones sodio, lo que permite que un gran número de iones sodio con carga positiva se difundan hacia el interior del axón de la neurona. El estado polarizado de menos 90 milivoltios se neutraliza por la entrada de iones sodio cargado positivamente y el potencial de membrana aumenta rápidamente en cargas positivas y eso se denomina despolarización y acá, como se puede ver en la gráfica, obtenemos el potencial de acción. En la última fase, que es la fase de repolarización, es en un plazo de 10 milésimas de segundo después de que la membrana se haya hecho muy permeable. En esta los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo normal, lo que permite la rápida difusión de los iones potasio hacia el exterior y restablece el potencial de membrana en reposo, que es negativo normalmente, y eso se le conoce como repolarización. Bueno, ¿y cómo se mide el potencial de acción? Se mide mediante la ecuación de Goodman, que consta de tres factores: la polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones, la permeabilidad de la membrana, que se representa con la letra P de cada uno de los iones, y la concentración de los iones en el interior y el exterior de la membrana, y acá se representa con la letra C. Bueno, ¿y cómo se calcula el potencial de acción el potencial de membrana en reposo? Esto se calcula mediante la ecuación de Nernst y pues permite calcular los potenciales en reposo, que son pues prácticamente negativos en la mayoría de las células. Y acá pues se puede observar la ecuación de Nernst, que pues muestra la diferencia de potencial en equilibrio. Bueno, ahora hablaremos sobre el periodo refractario. Durante e inmediatamente después de un potencial de acción, la membrana es menos excitable que en reposo. Este periodo de excitabilidad reducida es llamado periodo refractario. El periodo refractario se puede dividir en dos fases: el periodo refractario relativo y el periodo refractario absoluto. El periodo absoluto abarca toda la fase de despolarización más la mayor parte de la repolarización de un potencial de acción. Durante este tiempo no se puede generar un segundo potencial de acción en respuesta a un segundo estímulo, independientemente de la fuerza de ese estímulo. En cambio, en el periodo relativo, que ocurre inmediatamente después del periodo absoluto, aproximadamente de 5 a 15 milisegundos, es posible generar un segundo potencial de acción, pero solo en respuesta a un estímulo más fuerte que el necesario para alcanzar un umbral en condiciones de reposo. El periodo relativo se debe principalmente al aumento de la permeabilidad al potasio, que continúa más allá de la fase de repolarización. Además, algunas puertas de inactivación de sodio aún pueden estar cerradas, especialmente al principio del periodo refractario relativo. Al principio del periodo relativo se necesita un estímulo más fuerte para generar un potencial de acción, que es el necesario al final del periodo relativo, porque se cierran más compuertas de inactivación de sodio y se abren más canales de potasio. Eso se puede apreciar en las dos gráficas. Estas gráficas representan el cambio de potencial de membrana que ocurre durante el potencial de acción. En la gráfica B, que es la que está a la izquierda, se muestra la fuerza del estímulo necesaria para provocar un segundo potencial de acción. En cambio, en la derecha se muestran los porcentajes de canales de sodio que están inactivos, que son las compuertas de inactivación, que están cerradas, y los canales de potasio abiertos por el voltaje. Y finalmente hablaremos sobre el umbral de excitabilidad. El valor del voltaje a partir del cual se desencadena un potencial de acción se le denomina como umbral de excitación. El umbral de excitabilidad es la condición que debe presentar un estímulo para poder alcanzar el impulso nervioso o potencial de acción. El estímulo debe tener cierta intensidad por debajo de la cual no se excita la neurona. En cuanto se alcanza un umbral de excitación, los canales de potasio de la membrana se abren y el sodio se precipita hacia el interior, impulsado así por las fuerzas de difusión y la presión electrostática. Y pues se vuelve a realizar todo el proceso del potencial de acción. Y esto sería todo por nuestra parte, y gracias. Gracias.